Y es la clase número 15 del volumen 11. Y vamos todos a repetir el tema, o sea, decir el tema que está allí. Salvar el alma y sanar el cuerpo. Otra vez, salvar el alma y sanar el cuerpo. Las dos cosas son importantes, ¿verdad que sí? Y no podemos decir que uno es más importante que lo otro porque es todo nuestro entero ser. Como dice el apóstol Pablo, bendiga a Dios pues todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cristo se encarnó para redimir nuestro cuerpo y Él vino también a salvar nuestro espíritu, pagando en la cruz ese abandono que sufrió espiritualmente por parte de su Padre, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un sufrimiento intensivo en vez de ser extensivo. Entonces, Él pagó tanto por el alma y por nuestro cuerpo. Por eso ahí en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo ha sido comprado por precio, ¿verdad que sí? Por la sangre de Cristo. Así que dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En las dos cosas. Romanos 12 dice que presentemos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces tenemos acá, hermanos, una manera en que Dios, Cristo Jesús, hace un milagro dándole énfasis a ambos elementos del cuerpo, o sea, del ser humano, que es el cuerpo y el alma. Cuando se habla del alma, se intercambia con el espíritu. El ser humano no es solamente cuerpo y alma, sino que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros somos tripartitos. Cuando Dios nos bendice nuestra vida a través del espíritu, y nuestra alma ya glorifica a Dios y le imparte al cuerpo esas emociones, porque nuestro cuerpo es muy sensible a las emociones del alma. Jesucristo dijo: mi alma está triste, y habla de tristeza, habla de angustia. Cuando se peca, el alma peca, porque el alma en sí es la mente del ser humano. Por eso dice Dios: y escribiré en sus mentes mis leyes. ¿Por qué? Porque cuando uno ya es transformado, ¿qué es lo que se transforma en nosotros? Nuestra mente, nuestro corazón, que hay un intercambio ahí con la palabra psique, y en algunos textos, por supuesto. Pero nosotros vamos a leer este pasaje de San Marcos capítulo 2, pero antes de todo vamos a decir el pensamiento central. Jesús vino a sanar la enfermedad más terrible del ser humano, que es la del pecado. Es la enfermedad más terrible, porque el pecado produce enfermedades. Esa enfermedad produce enfermedades. Hay lo que se llama la culpa que uno lleva por algún pecado, y es algo psicosomático. Psico, que viene de psique, la mente. Somático, que viene del cuerpo. Entonces, son enfermedades psicosomáticas, lo que se quiere decir que esa persona está enferma por algo que no ha confesado. Tiene culpa y se está enfermando, su sistema nervioso está pero bien tenso. Y eso, hermano, pues realmente afecta al ser humano. El Salmo 32 es uno de los salmos en que nosotros vemos esta clase de enfermedades psicosomáticas. Dice el salmista que no fue liberado hasta que confesó su pecado. Entonces el pecado es
la enfermedad más terrible que Cristo vino a sanar, porque somos libres. Recuerde que estar encadenados al pecado es estar condenados a todo sufrimiento, incluyendo el sufrimiento eterno. No somos amigos de Dios, pero cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que la enfermedad del pecado es algo que todo ser humano la hereda por parte de Adán. Pero cuando llegamos a Cristo, el asunto ya es diferente. Ya el pecado, Pablo lo considera como el hombre viejo. El hombre viejo. Note bien que Pablo usa dos términos, pecado y pecados. Cuando dice pecado, se está refiriendo a la naturaleza caída que nosotros tenemos, al hombre carnal, a eso que heredamos de Adán, eso que nos hace pecar, eso que nos hace pensar mal, eso que nos hace guardar resentimientos, que nos pone en dilemas. Ese es el hombre viejo. Entonces Pablo dice que ya el hombre viejo está crucificado con Cristo, de tal manera que el pecado no se enseñoreará de vosotros, lo dice en el capítulo 6 de Romanos. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto es porque ya estamos sanos, porque el pecado es considerado en la Biblia como una lepra. Siempre el sacerdote purificaba a aquellos leprosos que habían sido limpios y hacía esta ceremonia incluyendo agua, sangre y aceite para ungirlo con una rama de hisopo. Y cuando ya lo ungía, lo declaraba limpio. Entonces, David en el Salmo 51, cuando él confiesa su pecado, dice, purifícame con hisopo, purifícame con hisopo. ¿Por qué dice purifícame con hisopo? Porque él sabe muy bien que se llenó de lepra, la lepra espiritual. Entonces, él está reconociendo a Dios como el sumo sacerdote que lo va a purificar y lo va a declarar limpio. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la muchedumbre de tus piedades. Y empieza él a orar. Entonces, el Salmo 32 en el verso 1, si lo ponemos en la pantalla, vea usted el significado de este verso tan hermoso. Y vamos a esperar que lo pongan. ¿Cómo dice allí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Esta bienaventuranza, hermano, solamente se consigue de esta manera. Hay muchas bienaventuranzas en la Biblia. Tenemos las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Tenemos las bienaventuranzas de Apocalipsis, que son 7 bienaventuranzas que hay ahí. Y nosotros nos damos cuenta que recibimos nosotros una bendición tan grande cuando dice bienaventurado, dichoso, bendecido, afortunado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué el salmista habla de cubrir los pecados? Porque antes los pecados no eran limpiados de la persona que venía confesando su pecado, sino que solamente era cubierto. Pero ahora dice Hebreos en su capítulo 9 y 10 que la sangre de los machos cabríos
nunca pudieron limpiarnos, o sea, limpiar de los pecados, pero la sangre de Jesucristo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que ahora los pecados no son cubiertos, sino son limpiados completamente. Son alejados por Dios. Son echados al fondo de la mar. Y de esa manera estábamos nosotros, hermanos, estábamos leprosos, ¿verdad que sí? Y usted sabe que la lepra se pega, o sea, se contagia. El pecado así es. El pecado es tan peligroso que el apóstol Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, solamente por conversar. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros que hablemos palabra del Señor, como lo dice Pedro también, que abunde las palabras de Dios y que alabemos a Dios con salmos, dice Pablo, con himnos, cánticos espirituales, hablando siempre la palabra del Señor, porque de esa manera uno ya está en un proceso de metamorfosis espiritual. Entonces, vamos a leer este pasaje para que veamos algunos puntos importantes que están acá en el capítulo 2 de San Marcos. Vamos a familiarizarnos con esta historia maravillosa del versículo 1 hasta el 12. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Ahora, Capernaum era el centro de las operaciones de Jesús. De Nazaret se movió a Capernaum. Y todas las giras que él hacía, salía de Capernaum y regresaba a Capernaum. Por eso usted va a ver que hay mucha gente que lo está esperando siempre allí. Ellos ya saben dónde Jesús vivía. Cuando Jesús llegaba, según él, iba a descansar de las giras. No descansaba. Ya había una multitud esperándolo. Entró Jesús otra vez a Capernaum. ¿Qué dijimos la otra vez que significaba Capernaum? Pueblo de Nahum. Allá había una sinagoga. Después de algunos días, quiere decir que él llega. Y se oyó que estaba en casa. Había llegado a su casa y del momento se esparció la noticia: aquí está Jesús, ya regresó. Y no cree usted que lo estaban esperando con una fiesta, o lo estaban esperando con un pastel, no, lo estaban esperando con muchos enfermos. Venían desde lejos a Capernaum. Y cuando Jesús no estaba, se quedaban allí por los días que Jesús estaba fuera. Cuando Jesús regresaba, no era fácil para ellos que de inmediato Jesús hiciera el milagro, porque había multitud de enfermos. Y no solamente enfermos físicamente, sino enfermos del alma. Estaban endemoniados. Y habían demonios más horribles que otros, con más fuerza que otros. Así que Jesús, hermano, no tenía descanso en sí. Aunque llegaba a su casa, no podía descansar porque la necesidad era muy apremiante. Hasta el día de hoy, Jesús, aunque está sentado en su trono, Él sigue trabajando. Él nos insta a que oremos al Padre en su nombre. Él nos insta a que nosotros también trabajemos, que predicamos su palabra, que pongamos las manos sobre los enfermos en su nombre, que echemos fuera demonios. O sea, ese es el ámbito en que Jesús quiere que nosotros estemos, porque allí está Él. Él no nos mira a nosotros como entes extraños. Él nos ve a nosotros como miembros, como dice Efesios capítulo 5, de su carne y de sus huesos. Somos parte integral. Por eso Pablo le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia.
Y nosotros recibimos toda la orden de Cristo Jesús. Ahora, note bien que en el versículo 2 encontramos una palabra que indica velocidad, prontitud. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Eso era lo que Jesús vino a hacer. Él vino a predicar la palabra, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el centro de su misión. Los milagros eran para él demostrar que era el Mesías. Porque lo que sucede es que Israel se acostumbró mucho a las señales. Pablo habla de esto ahí en 1 Corintios. Vamos a verlo. Creo que es en su capítulo 2. Él habla y compara la manera en que en su capítulo 1, versículos 22 y 23. Note bien lo que dice el apóstol Pablo, pues él reconoce muy bien esto. Él dice, porque los judíos piden señales. ¿Qué piden los judíos? Señales. ¿Acaso a Jesús no le dijeron eso? ¿Qué señal nos das? Y le dijeron después de que lo acusaron de que reprendía a los demonios en el nombre de Belcebú. Ahí ellos entonces perdieron todo ya. Y Jesús les dijo, generación de víboras, a ustedes no les voy a dar ninguna señal, sino la de Jonás. Es la única que van a tener. Ya señales para ustedes ya no hay, me han rechazado. Ahora yo voy a entrenar a mis apóstoles. A partir de ahí, usted va a leer que Jesús está en la barca con los apóstoles y calma el mar, camina sobre las aguas, los manda a predicar, les habla de los eventos futuros, y es a partir de ahí donde él dice y menciona por primera vez la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya su ministerio fue diferente. Entonces cuando sanaba a un enfermo, le decía, cállate, no vayas a decir nada, tú vete con los tuyos. Sanó a un leproso y se lo dijo así, pero el leproso estaba tan feliz que se fue a Decápolis, se fue a todo. Bueno, eso pasó con el gadareno, pero se fue el leproso a proclamar de que Jesús lo había sanado. Lo mismo con el gadareno, se fue a Decápolis, que quiere decir 10 ciudades. Se fue a decirles a esa gente acerca del milagro que Jesús había hecho. Y todos conocían al endemoniado gadareno ahí, porque haga usted algo malo, todos lo van a conocer. Haga algo bueno, nadie lo va a saber. Nadie. Es así. Entonces, los judíos piden señales. No así los griegos, que buscan sabiduría. Los griegos ellos no andan allí que, a ver, muéstrame con una señal. No, háblame, quiero oír. Ellos creían que el placer máximo del hombre era el saber, el conocer el origen de las cosas. Los griegos escuchaban hasta el niño más pequeño que les hablara o que les hablaba, porque podía decir una palabra clave. Ellos andaban buscando el origen de la vida, el origen de las cosas. Por eso en San Juan hay unos griegos que van a buscar a Jesús. Jesús los rechaza y les dice, bueno, la semilla tiene que caer al suelo y germinar, dando a entender de que yo no voy a hablar con ellos sino hasta después de mi muerte y resurrección. Yo vine al pueblo de Israel.
Capítulo 10, Jesús mandó a los apóstoles a predicarle solamente a los israelitas. Dice, no entréis en casa de gentil ni de samaritano, sino ve a Israel. A la casa de Israel vas a ir. Pero ya después, cuando iba a partir, dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya escogió el apóstol Pablo para traer el evangelio a nosotros los gentiles. Así que los griegos buscan sabiduría. En el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Acaso Pablo no era un judío? Era judío, aunque era del tribu de Benjamín, pero Judá y Benjamín formaban un solo estado y todo el que nacía en ese territorio era llamado judío. Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. Ahí hay tres pueblos. Están los judíos, están los griegos y está la iglesia. Esa es la división que hay actualmente. Los israelitas, los gentiles, representados por los griegos, y la iglesia. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Noten bien que aquí ya no dice griegos, aquí dice gentiles. Porque los griegos representan a los gentiles. Más para los llamados, así judíos como griegos, en la iglesia. En Efesios capítulo 2 dice que la iglesia se compone de judíos y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí está incluyendo la iglesia. No menciona la palabra iglesia, mas sin embargo menciona a los llamados. Más para los llamados. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia viene del griego que quiere decir sacado fuera, ¿verdad? Eclesía, fuera. Entonces, es un grupo de personas que son sacadas de algún sitio y ponerlas en un lugar específico. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que nosotros no solamente andamos por señales ni por sabiduría, sino que andamos por ambas cosas, porque ambas cosas son operantes en la iglesia. Lo que es el poder de Dios, que hace milagros, y sabiduría de Dios, el conocimiento y el entendimiento que Dios nos da en su palabra. Ahora, nosotros vemos entonces que no hay otra manera para los judíos de conocer quién es enviado de Dios si no es por los milagros. Jesús les predicaba. Ahora, si usted lee allí, que pongan el texto de Marcos capítulo 1, versículo 38, se va a dar cuenta cuál era en sí la preocupación de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Qué dice lo último? Porque para esto he venido. Eso lo dice claramente, ¿verdad? Para esto he venido. Para esto. Entonces, por eso dice acá, en el texto que hemos leído, en versículo 2, de San Marcos 2, que y les predicaba la palabra. Están los textos paralelos de Mateo capítulo 9, del versículo 1 al 8. Para usted entender una cosa de estas que está en los evangelios, o sea, una historia, un evento, usualmente se están incluyendo los pasajes paralelos abajo del título. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasajes tiene usted ahí en su Biblia? Mateo 9, del 1 al 8. Hay otro pasaje también, ¿verdad? Lucas, ¿qué? 5, ¿verdad? Eso es importante, porque
cada evangelio tiene su propósito de contar el evento. Recordemos que Mateo le escribe a los judíos y se lo va a decir de una forma diferente. No es que esté agregando, sino que está acomodando aquello que realmente sucedió, pero como una información esencial en el propósito del libro. Mateo le está escribiendo a los judíos, Marcos le está escribiendo a los romanos, mientras que Lucas le está escribiendo a los griegos. Juan pues le escribe a todo el mundo, a la iglesia. Entonces ahí en Mateo dice también les dijo, de cierto digo que hay alguno. ¿Dónde? No, Mateo, no 9, ahí está, me puso Marcos. Mateo capítulo 9. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino ¿a dónde? A su ciudad. Y Marcos dice que llegó a casa, ¿verdad? ¿En cuál es la ciudad? Capernaum, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, este Hijo del Hombre hay que ponerle mucha atención, vamos a explicarlo. Para que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y oiga bien lo que pasa acá. Mateo agrega esto porque Marcos de alguna manera lo incluye también, pero en diferente forma. Y la gente al ver caminar al paralítico, se maravilló y glorificó a Dios. ¿Qué hizo la gente? La gente se maravilló y ¿qué hizo? Glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Pero lo reconocieron como Dios? No. Había dado tal potestad a los hombres, no al Hijo del Hombre, al que perdona pecados, que está allí. ¿Quiénes fueron los que glorificaron a Dios? La gente humilde. Por eso el evangelio se predica a la gente humilde. Porque la gente que se cree muy educada, muy profesional, ¿usted cree que va a estar muy contenta de estar entre nosotros? ¿Usted cree que se va a sentir a gusto que tenga a alguien a su lado diciendo aleluya, gloria a Dios? O que esté ahí danzando en el espíritu. No, es una locura, porque la educación lo ha elevado de tal manera de que no permite que la gloria de Dios se manifieste. Pero esta gente glorificó a Dios. Glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, aunque no tenían el conocimiento de lo que estaba sucediendo con Jesús. Ahora nosotros sí sabemos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús perdona pecados? Porque Él es Dios. Por eso dice que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. El Hijo del Hombre aparece mucho en los evangelios, donde Jesús a sí mismo se asigna este título. Pero Jesús quiere relacionarse con lo que ve Daniel en el capítulo 7, que dice que vio a uno como hijo de hombre que se acercaba al anciano de días, que vino a ser juez después. Entonces él está viendo a Jesús, que no se había encarnado todavía, pero Daniel lo estaba viendo. Entonces, en los hechos y en las epístolas ya no se menciona el Hijo del Hombre, ya no se menciona. Se menciona hasta Apocalipsis otra vez, cuando Él viene en las nubes. Cuando Jesús habla de su venida, está hablando de que el Hijo del Hombre va a venir en las nubes.
porque el Hijo del Hombre tiene una relación con la divinidad, con la deidad de Jesús. Ahora, notemos nosotros lo que está en San Marcos. Poniendo este texto paralelo con este último de Mateo. Vamos a ir de una vez aquí a San Marcos 2:12. No te ve lo que dice. Marcos 2:12. Entonces él se levantó enseguida. O sea, Jesús, ese hombre estaba completamente paralítico. Sus músculos, sus nervios, sus huesos, sus tendones, lo tenían que cargar para llevarlo, para que él fuera de un lugar a otro. Y me imagino que era un poquito gordito porque necesitaron 4. Pero estaba paralítico, inmovilizado completamente. Pero cuando Jesús lo sana, Marcos tiene una peculiaridad, que Marcos le da color a sus relatos. Cuando están allí alimentando a los 5,000, los evangelios dicen y los mandó que se sentasen en grupos de 50 y de 100. Pero Marcos dice, y los mandó a que se sentasen en la hierba verde. Le da color. Los otros evangelios dicen, y Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo. Marcos dice, Jesús estaba en el desierto en medio de las bestias. O sea que él pone algo más enfático. Si usted quiere ver la película, usted lea Marcos. Si quiere ver solamente expositivos, figuras, lea los otros evangelios. Pero Marcos, hay movilización. La peculiaridad de Marcos es de que mientras que los otros evangelios dicen, y llegó Jesús, Marcos ya está en el lugar cuando Jesús llega. y vino Jesús. Él siempre ya está presente. Recordemos que Marcos no fue un apóstol de Jesús, sino que anduvo con Pedro. Todo lo que él escribió fue porque Pedro se lo dijo. Por eso se cree que Marcos es el primer evangelio escrito. Y de ahí pues viene Mateo y Lucas. Y por último viene Juan. Ahora, entonces se levantó, ¿cómo? Enseguida, así, enseguida. Nada de, mañana vas a empezar a caminar mejor, no te preocupes. Mira que este brazo se te va a enderezar. Que mira, no te preocupes que ese pie al rato va a estar derecho. No. De inmediato, el trabajo fue realizado de inmediato. Y tomando su lecho salió delante de todos. Usemos la imaginación. ¿Cómo ese hombre salió? Viendo a todos y viéndose a sí mismo y caminando y brincando. Así como el cojo que estaba en la puerta de la Hermosa cuando llegaron Pedro y Juan. Y que dice que entró saltando. Hermano, es que el que recibe un milagro, olvídese, eso no se puede callar. Y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron. Se asombraron. A él lo trajeron en el lecho, pero ahora él lleva el lecho. ¿Se da cuenta? Aquel donde estaba acostado y que sirvió de vehículo, ahora él lo lleva. Y glorificaron a Dios diciendo, aquí Marcos expresa algo que se oyó dentro de la multitud. Nunca hemos visto tal cosa. Nunca. El pueblo sabía muy bien que algo había sucedido ahí. Pero ¿qué sucede antes de que este milagro tome lugar? ¿Qué sucede? Veamos lo que nos dice Marcos. La gente se agolpa inmediatamente.
Y Jesús les predica la palabra. Y dice el versículo 3. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Usted sabe que si el hombre no podía caminar, pues lo tenían que llevar cargado. Era cargado por 4. Este es un trabajo en grupo, mi hermano. Trabajo en grupo. Ahora, para que los 4 llevaran a ese paralítico, tenían que estar en la misma plataforma. En la misma plataforma de compasión, de fe, de disposición, de ayudar a este hombre paralítico. Ellos solamente veían lo que estaba por fuera. El hombre está paralítico. Pero no veían lo que estaba en el mundo espiritual. Solamente cuando uno está frente a Jesús es que se tiene la capacidad de poder entender su mundo espiritual. Nosotros somos seres que nos conectamos inmediatamente con lo material, con lo físico, con lo tangible, con aquello que se ve. Por eso Marta tuvo problemas, ¿verdad? Que su hermano tenía 4 días, hedía, y se lo puso a Jesús, como quien dice, ¿qué estás diciendo tú? Mi hermano hiede, tiene 4 días. Pero Jesús dijo, quita la piedra. Y la exhortó. Marta, no te he dicho, quiere decir que ya le había hablado antes. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Eso es entrar al mundo espiritual. Las señales es lo que ocurre ante los ojos físicos. Todo el mundo lo puede ver. Los milagros. Aunque tengan un mensaje, nadie va a poder interpretar ese mensaje, a menos de que esté en el mundo espiritual. Entonces, la conexión con Dios es cuando uno ya entra, lo que el doctor Cho, no sé si ustedes han leído este libro que dice La Cuarta Dimensión, él dice que es la cuarta dimensión, aquella dimensión donde, bueno, por cierto, él acaba de morir, el pastor de la iglesia más grande allá en Corea. El punto es de que él dice que cuarta dimensión, ¿cuál es la cuarta dimensión? Aprendió a obtener las cosas descubriendo la cuarta dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? Aquella dimensión que no está en cualquiera, que no lo puede tener cualquiera, solamente el que realmente tiene la fe en Dios y que puede visualizar aquello que necesita o que desea, que camina diciendo, yo voy a tener tal cosa, y la presenta ante Dios, y no hay nada que le quite ese pensamiento de poder, porque ese es un pensamiento de poder, más que un pensamiento positivo, es un pensamiento que genera poder. Entonces, lo voy a tener y lo voy a tener. Y él en su libro cuenta de que él deseaba un escritorio, deseaba una computadora, deseaba esto, y dice, bueno, yo voy a entrar a esta dimensión porque Dios me hizo que lo descubriera, y cuando estaba con un grupo en su iglesia, le dijo a todos que Dios le había concedido un escritorio muy hermoso, que le había concedido la computadora, y no tenía nada. Y de repente, pues, al terminar, le dijeron los muchachos, unos muchachos curiosos, queremos ver eso que Dios le dio. Eso, y dice, me metí en un gran problema. Porque ahora, ¿cómo yo voy a demostrar? Van a decir, este pastor está loco, está mintiendo, es un mentiroso. Sí, la imaginación. Bueno, dice, está bien, vénganse, se lo voy a mostrar. Y se los llevó. Y cuando llegaron no vieron nada.
les dijo, ¿ustedes no ven nada? Yo sí, yo sí, porque estoy seguro que Dios me lo va a conceder. Y dice que así sucedió, tal como él lo vio, y ahí aprendió a ver las cosas por adelantado. Y Dios nunca le falló dándole las cosas. Una madre dice que se le acercó diciendo que ya no aguantaba a su hija porque su hija se prostituyó, estaba en drogas y andaba de hotel en hotel con hombres. Y le dice que la madre, que muchas veces ella prefiere que Dios la mate, que se la lleve. Entonces le dice el doctor Shaw, tú estás equivocada. Media vez tú piensas así de tu hija no podrá ser salva. Tú necesitas entrar en la cuarta dimensión y empezar a ver a tu hija orando, empezar a ver a tu hija en la iglesia, glorificando a Dios. Pero eso es difícil. No. Eso para Dios no es difícil. Para Dios todas las cosas son posibles. Dios honra al que le honra. No solamente en testimonio, sino en fe. Y le dice, ve a tu hija predicando, ve a tu hija en el altar, ve a tu hija buscando a Dios. Pero si tú dices, ojalá que se muera, que no la quiero, que la aborrezco, que esta es una prostituta, entonces no vas a ver nada bueno en tu hija. Pero si entras en esa cuarta dimensión diciendo, mi hija va a ser salva, yo veo a mi hija cantando en el coro, yo veo a mi hija glorificando a Dios, entonces Dios te va a honrar y eso va a suceder, porque lo que tú ves, eso es lo que va a suceder. Lo que no ves, eso nunca va a suceder, nunca. Entonces hay que ver las cosas para que Dios conteste. Eso es deleitarse en Dios. Porque cuando usted ve una cosa que no existe y la ve ya como que la tiene, usted se deleita, su espíritu se regocija. Entonces dice la Biblia en el Salmo 37, deleítate en Jehová, deleítate en sus promesas, deleítate en aquella facilidad que Él te da para ver lo que tú quieres, para esa imaginación que Él te capacita para poder visualizar sus bendiciones. Estas bendiciones que para muchos están escondidas, pero para ti no. Tú puedes ver a tu hijo, a tu hija, a tu hogar. Tú puedes verte en bendiciones en tu negocio, en cualquier área de tu vida. Solamente velo y preséntalo ante Dios y no desistas, porque ahí está tu victoria. Es todo. Y después de que le habló el doctor a esta mujer, dice, pues yo no había pensado eso, pero voy a orar y voy a pensar eso que usted me dijo. Y empezó ella a orar y a hacer todo el esfuerzo de amar a su hija, de bendecirla, de verla a ella fuera de las drogas, fuera de lo que es la prostitución, y así fue. Todo aquello que ella empezó a ver en su hija, viéndola cantar en el coro, sirviendo a Dios en la iglesia, se cumplió. Y ahora ella estaba feliz, ahora no quería que su hija se muriera. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios honra la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros andamos ofendiendo a Dios simplemente porque no creemos? No creemos. Estos 4 hombres creyeron. Estos 4 sabían muy bien que aunque iban a caminar una distancia muy larga, no iba a ser de por gusto. Esta distancia iba a darles a ellos
una confirmación de que al llegar a aquel lugar, el amigo de ellos o el familiar de ellos, quien quiera que haya sido, iba a estar sano, porque sabían a dónde lo llevaban. Lo llevaban a uno que tiene poder para sanar. Lo llevaban a uno que levanta paralíticos, que da vista al ciego, que resucita a los muertos. Ellos sabían para dónde iban. La vergüenza más grande de un creyente es que venga Dios dudando. Estos hombres no iban dudando, ellos sabían muy bien para dónde iban. Habían oído de Jesús, no eran seguidores de Jesús, mas sin embargo habían oído. Por eso dice la Biblia que por el oír viene la fe. ¿Se da cuenta? Por el oír viene la fe. Cuando en una iglesia hay un hermano, una hermana pasando por momentos difíciles en la vida, su hogar está siendo atacado, su matrimonio está siendo atacado, todo está siendo golpeado terriblemente por el huracán de que habla Jesús en el Sermón del Monte, y que su casa está fundada sobre la roca. Si este hermano deja de venir a la iglesia, o esta hermana deja de venir a la iglesia, de escuchar palabra, de congregarse, sabiendo que tiene luchas y pruebas, sabiendo que necesita un milagro, su fe puede debilitarse, porque por el oír viene la fe, y el oír por la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces quiere decir que la palabra de Dios crea. Nosotros tenemos que entender que aun cuando yo estoy aquí hablando, estoy hablando cosas que ni siquiera pensaba que las iba a decir, ni siquiera. Pero cuando uno está bajo la nube, Dios le enseña a todos. Todos salimos edificados. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, hasta el profeta, hasta el ministro, también es edificado, porque no es solamente para los oyentes, es para ellos también. Para ellos. Y esta es la bendición grande que hay. Muchas veces soy maltratado por algunos y me dicen que estoy copiando los mensajes. Dice, mensajes al carbón, me mandan textos queriéndome ofender. Mensajes al carbón, como quien dice, copiados. Mensajes leídos en el internet. Mire, el internet no tiene nada bueno usted. El internet todo está falso ahora. Esos teólogos que aparecen por ahí hablando cosas, olvídese. Eso es terrible. Se me revuelve el estómago a mí. Si usted se va a YouTube a oír a estos hombres que según ellos tienen la verdadera interpretación escatológica y todo eso, realmente duele. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que los escucha y tuercen todo, y los tuercen a ellos también. Pero el oír la palabra es lo mejor, porque la fe viene. La palabra de Dios se cumple, ¿verdad que sí? La fe viene por el oír. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregaos como muchos tienen por costumbre. Qué terrible esto. 4 hombres pero que se unieron. 4 hombres que se decidieron a ayudar a alguien. La iglesia está llamada a ayudar, no a condenar. La iglesia está llamada a llevar el enfermo a Jesús, especialmente la enfermedad del pecado. Cuando es atacada por esa enfermedad, llevar a ese enfermo a Jesús para que Cristo sea glorificado. Ahora dice acá que llegaron al lugar. En el versículo 4 llegan al lugar, pero sucede que no podían entrar. Mucha gente. Ellos no estaban esperando a Jesús allí, como mucha gente que logró la oportunidad de ser los primeros en acercarse a Jesús. Cuando Jesús llega y había mucha gente, ellos todavía venían en camino. Y llegaron a Capernaum. ¿Se imagina usted 4 hombres cargando a un paralítico por esas calles polvorientas, donde hay mucho sol, muy candente, que son los rayos del sol? Y llegaron cansados. Esos hombres llegaron cansados. Hay gente que cuando se cansa ya no quiere hacer un favor. Ya me cansé usted. Ya me cansé. Y hay un canto que dice,
Hay veces que el cansancio me quiere dominar. El cansancio es el enemigo más feroz del ser humano. Porque imagínese usted que hay diferentes clases de cansancio. Está el cansancio físico. Está el cansancio mental, cuando la persona ya no puede pensar más en ese problema. Se da por vencida, dice ya no. Ya, mi cerebro ya no me da. Ya no me da mi cerebro. Otro cansancio es la pena, la angustia por algo. Un hijo como lo tenía esta señora, que esté en drogas, que esté en situaciones adversas, es un cansancio tremendo. Y cuando ya el problema se resuelve, pensemos en esas penas momentáneas, temporales, cuando el padre o la madre son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y su hijo no ha llegado todavía porque anda vagando. ¿Verdad que sí? Y está orando, Señor, y de repente a lo lejos hay unos balazos. ¡Ay, Señor del cielo! ¿Será que a mi hijo? ¿Verdad? Y de repente oye que están tocando la puerta así y se asusta, y que ya su misma pena le está provocando hasta esquizofrenia. Y bueno, cuando su hijo llega, entonces ya siente un descanso. Ya llegó. Gracias a Dios que llegó vivo. Y se duerme. El cansancio es fatal. El cansancio, hermano, puede perturbar también en la vida espiritual. Me siento cansado para ir a la iglesia. Me siento cansado para trabajar para el Señor. Me siento cansado de orar. Es un cansancio. Parece como que la gente dice, es que no tengo ganas. No, está cansada espiritualmente porque no quiere avanzar debido a que ha encontrado un estancamiento. Está estancada esa persona. Y es más, viene a la iglesia y no le siente sabor al culto. Usted sabe, una persona que está por lo menos con una semana que esté fuera, 2 semanas, cuando viene a la iglesia, ella misma se siente como extraña a esa persona y no le siente sabor al asunto. Tiene 2 semanas de no venir a la iglesia y cuando se sienta, a dormir. ¿Por qué? Porque se cansó. Se cansó. Estos hombres estaban cansados, claro que sí. Después de una larga caminata llevando a ese paralítico, ellos llegaron cansados. Pero algo hicieron ellos que el cansancio no los pudo dominar. Yo quiero decirles algo acá. El cansancio siempre se opone a la fe, pero la fe siempre le gana al cansancio. Siempre. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Estoy cansado, pero voy a caminar. Estoy cansado, pero voy a trabajar. Estoy cansado, pero voy a glorificar a Dios. Estoy cansado, pero no me voy a dejar dominar por ese cansancio. Vinieron. Y cuando vieron que no podían entrar. Ahora, el paralítico no se estaba muriendo usted. El paralítico podía esperar. El paralítico no estaba agonizando. Era un paralítico. Si ellos hubieran querido, bueno, hubieran agarrado el paralítico y lo hubieran puesto a un lado y esperar que hasta cuando Jesús, ¿verdad?, estuviera más libre y tuviesen acceso a él. Pero ellos no se esperaron. ¿Por qué no se esperaron? Porque habían 4. Este Juan tenía fe. Tiburcio tenía fe. Plutarco tenía fe. Y Ambrosio tenía fe. 4 hombres con fe, cada uno. Pero esa fe no estaba dividida entre 4.
esta fe estaba unificada. Esta fe se homogeneizó. Y esta fe tuvo una convergencia en Cristo Jesús, que Jesús mismo allá adentro la sintió. Jesús mismo allá adentro sintió un magnetismo. Y cuando ellos, porque la fe conectada con Dios es atraída por Dios. Es como que usted pone un imán con un metal y automáticamente lo va a atraer. Ellos se estaban acercando a Jesús y Jesús se estaba acercando a ellos. Así que el magnetismo de ese poder no los dejó sentados, no los dejó esperar. Eran 4 que tenían su fe unida. Por eso dice Jesús, donde 2 o 3 estuviesen de acuerdo pidiendo una sola cosa, yo lo haré. Yo lo haré, porque la fe no es individual, la fe es una. Y no pudieron ellos detenerse. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en el versículo 4? Y como no podían acercarse, quiere decir que estaban haciendo lo posible. Permiso, por favor, háganse en un lado. ¿Y qué? Todos estaban necesitados de usted. ¿Quién iba a darle lugar a ellos? Que miren que es, no, también mi hijo, ahí está, mira, mi hijo está cojo. Mira, tengo a mi hermano que está ciego allá, así que espérate tú también. Pero ellos estaban necios. Ellos querían llegar. Y me imagino al paralítico ahí en el lecho, están movidos para un lado y para otro, y que me van a botar y que cuidado. Y que de repente sucede que ellos tuvieron una idea. Y como la fe es una, las ideas los unifican. No hay división, no hay pleito. ¿Se da cuenta? No, que eso no me gusta, no. Tú dices subir ahí, no. Mejor esperemos. Y entonces, a la hora llegada, se iba a ver una contienda entre los 4 y el milagro no sucede. ¿Se da cuenta lo que sucede cuando la fe no es honrada? La fe hay que cuidarla. Porque aquí trabajamos por fe. Es cierto, la lógica es importante. Pero la fe tiene que ser en sí la brújula del trabajo en el Señor, especialmente en grupo. Imagínense que estos hombres iban caminando y estaban sincronizados por el tiempo de Dios. Tuvieron que agarrar el camino más corto. Los que hemos viajado para allá nos damos cuenta de que hay subidas y bajadas y los caminos son bien feos. Y en ese tiempo no habían carreteras como hay ahora, allá en Israel. Pues ahora los caminos están bonitos, pero en ese tiempo, ¿se imagina usted? Terrible. ¿Y por dónde nos vamos? Ellos tenían que conocer muy bien el camino hacia Capernaum. Lo tenían que conocer bien. Estaban bien sincronizados. Llegaron al tiempo indicado. Y estaban dentro de esa atmósfera. Entonces nadie podía tener una idea diferente, porque si no se perdía el milagro. Se perdía el milagro. Y se perdía el beneficio a este hombre. Si uno de ellos hubiera tenido una idea diferente. Pero lo bueno era que eran 4, pero estaban unidos por la fe. Qué terrible eso, ¿verdad? Tremendo. Ahora, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Alguien dijo, vamos a subir al techo y vamos a abrir un hoyo allí. Dice Marcos, y haciendo una abertura. ¿Verdad? Los demás subieron al techo y lo bajaron. No, Marcos dice, hicieron un hoyo en el techo, esos ingratos. Esos ingratos hicieron un hoyo ahí. No respetaron que era la casa de Jesús. Llegó a descansar y todavía le destruyen la casa.
Qué tremendo es usted. Pero dice uno, subamos allá. Y los tres dijeron, amén. La fe está unida. Nadie dijo, oye, pero ¿qué tal si se nos cae? Posiblemente el paralítico hasta quiso levantar la cabeza para ver, ustedes, ¿qué van a hacer conmigo? Van a subir allá arriba. ¿Y qué tal si me caigo? Pero aquí no dice que el paralítico protestó. Lo subieron allá. Usualmente, pues, usted que estudió la lección, los techos son planos, de teja, si no, pues, sí, cierto barro que ponen ahí para que, ¿verdad? Entonces, el punto es de que no iba a ser muy difícil de abrir el techo. Ahora, ¿se imagina usted a Jesús enseñando adentro? Y de repente empieza a caer polvo de aquí usted, ¿verdad? Y la gente viendo para arriba, ¿qué está pasando? ¿Será un terremoto o qué? No, aquellos estaban abriendo un hoyo en el techo, pero iban preparados, llevaban hasta un lazo. Mire, y Jesús no dijo nada. Me imagino que se hizo a un lado y descendieron al paralítico y lo pusieron frente a él. Mire lo que dice. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿se da cuenta? Jesús honrando la fe, porque ellos dicen, estos hombres sí tienen fe, porque para que hayan roto ese techo, eso significa fe. Todos los demás posiblemente tenían fe, pero la fe de ellos era muy única. Muy única. Mire, hermano, la fe sin obra, dice Santiago, es muerta. El que tiene fe, que lo demuestre alabando al Señor, siguiendo al Señor, sirviendo a Dios, congregándose con los hermanos, estar siempre dispuestos a hacer algo por Dios, hablar de las almas perdidas, dar un tratado, decirle a alguien, Cristo te ama, y darle el tratado, nada cuesta. Y eso es todo motivado por la fe. Jesús vio la fe de ellos. Vio la fe de ellos. Y cuando Jesús ve al paralítico, Jesús ve en él algo que los demás no ven. Según estos, le llevaron a Jesús un paralítico. Pero realmente lo que Jesús vio no fue un paralítico. Vio a un pecador. A un pecador. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ¿tus pecados qué? Te son perdonados. Esto es algo que nosotros tenemos que entender que para que Cristo le haya perdonado los pecados a este paralítico, tenía este paralítico de alguna manera hacerle saber a Jesús por su espíritu, porque Jesús aquí está usando omnisciencia como Dios que es, que él creía en él. ¿Sabes qué? Yo me dejé traer por estos 4 porque yo creo que tú me puedes sanar. Yo creo que tú eres el Cristo. Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Jesús no lo vio a él sin fe, aunque Jesús vio la fe de ellos, pero este hombre de alguna manera tuvo que tener fe también. Mire lo que está acá en este versículo de Hechos, capítulo 10, versículo 43. Lo vamos a leer. Hechos 10, 43. Eso ha pasado con nosotros también, mis hermanos. Dios no nos puede perdonar nuestros pecados si no creemos en Él. Jesús no iba a perdonar los pecados de alguien si no se cree en Él. De este dice, dan testimonio
todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, este paralítico, de alguna manera, tuvo que creer que Jesús podía hacer el milagro, que Jesús es el Hijo de Dios, como los cuatro también. Hijo, no te veo cómo le llama, hijo. Esta palabra hijo quiere decir que este paralítico era un descendiente de Abraham, porque le llama hijo, lo reconoce como un descendiente de Abraham. Al decir los descendientes de Abraham, a estos vino Jesús. Cuando la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, está hablando de los verdaderos israelitas, que son los descendientes de Abraham. Y Hebreos lo habla de esa manera. En Hebreos capítulo 2, versículo 16. ¿No te ves lo que dice? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quiénes? A la descendencia de Abraham. Una vez Jesús vio a una mujer que estaba doblada, ya por muchos años, y Jesús la vio, la llamó y la tocó para sacar de ella ese demonio que la tenía doblegada. Ahora, nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos, que cuando los fariseos y los que estaban ahí estuvieron, nosotros vemos claramente que protestaron, porque estaba sanando en un día sábado. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo yo no voy a sanar a una que es hija de Abraham? ¿Por qué se fue a morar con Zaqueo a su casa? Cuando todos dijeron, te has metido a la casa de un pecador. Él le dijo, ¿cómo yo no voy a rescatar, en otras palabras, a un hijo de Abraham? En otras palabras, aquí lo dice la Biblia, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pablo dice que no todos son israelitas, sino aquellos que vienen por el hijo de la promesa, Isaac, el hijo de Abraham. No todos somos hijos de Dios, a menos de que vengamos por aquel que es la simiente de Abraham, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a ser hijos de Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Mira lo que sucede acá. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos sabían que solamente Dios podía perdonar pecados, pero ellos ignoraban que el que estaba allí era el mismo Dios. Qué tremendo esto. Pensaban que Jesús estaba blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados. Y conociendo luego Jesús, aquí está la omnisciencia de Dios. Él siendo Dios puede ver lo que hay adentro del hombre. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Yo puedo decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Usted no ve nada. Cualquiera lo puede decir, porque no se ve nada, no hay ninguna reacción. ¿Qué es más fácil decirle tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico levántate?
estaba hablando en sí desde un punto de vista humano, para darles a ellos a entender de que para Dios nada le es imposible y que como Dios, Él perdona los pecados. Ahora, pues para que sepáis, ahora Él les da aquí un golpe muy certero. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, entonces aquí está la palabra Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre entonces tiene que ver con la divinidad de Jesús. Esta palabra Hijo del Hombre es algo que se refiere a Daniel 7:13. Es algo divino. Daniel 7:13. Vamos a ver lo que dice Daniel 7:13. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que lo veamos. Porque el título Hijo de Hombre es cuando hay deidad. Miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Quiere decir que Daniel está viendo a Jesús con el cuerpo glorificado, que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Usted lee que ya no más se menciona esta palabra fuera de los evangelios, sino hasta Apocalipsis. Mire lo que dice Mateo 8:20. Mateo 8:20. Con respecto a el título mismo que Jesús se da como Hijo del Hombre. Cuando alguien le quería seguir, le dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:14? Donde aparece Jesús ya como Hijo del Hombre. Apocalipsis 14:14. Aquí no tiene dónde reposar su cabeza. Pero vea lo que dice en Apocalipsis 14:14. Miré y aquí una nube blanca, así como lo vio Daniel, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Allá no tiene dónde recostar su cabeza, pero aquí ya tiene una cabeza, o sea, con una corona de oro, que lo está haciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces se dirige el paralítico. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y enseguida se levantó. ¿Qué era más fácil entonces? Ahora, ¿será que los escribas y los doctores de la ley que estaban aquí siguiéndolo para ver en qué palabra lo agarraban, reconocieron que Jesús es Dios? No. El que tiene corazón endurecido, hermano, puede Dios mandar relámpagos y destellos y hacer muchas cosas y lo mismo va a hacer. Mire, usted, es cierto, el diablo es terrible, que así como Moisés cuando tiraba la vara se convertía en serpiente, también los magos tiraban la vara y se convertían en serpiente. Y lo que está sucediendo hoy en día es lo mismo. Por ahí andan unos que muestran en la televisión y en los medios sociales sus campañas y los milagros suceden. Ahí sucedió una señora que estuvo con Benny Hinn y andaba en una silla de ruedas y Dios la sanó, se levantó. Pero luego el señor Maldonado estaba por allá, por Venezuela, y apareció la señora también otra vez allá. La misma señora en una silla de ruedas. Y se levanta y todo el pueblo. Entonces la gente ve eso. Ahora, es astucia satánica para que cuando sucede el verdadero milagro nadie crea. ¿Se da cuenta? Por eso fue que cuando Pedro y Juan
llegaron a Samaria, donde estaba Simón el mago. Simón el mago hacía muchos milagros y todos decían el gran poder de Dios. Pero ellos no hicieron lo que Simón el mago estaba haciendo, sanando a los enfermos. Ellos llegaron a imponer las manos sobre los bautizados por Felipe y recibían el Espíritu Santo. Simón el mago ahí estuvo laqueado, ya no pudo avanzar, porque ese poder él no lo tenía. Entonces les digo a los apóstoles, ofreciéndoles dinero, dame de ese poder que ustedes tienen y yo les voy a dar una gran suma de dinero. Y le dijo Pedro, perezcas tú y tu dinero y quién sabe si Dios te podrá perdonar aún si te arrepientes. La iglesia, hermano, tiene un poder sobrenatural que mientras allá todos están mintiendo, la verdadera iglesia no va a dejar de hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, ahora hay milagros. Se levanta el paralítico. Dios sana a un ciego. Pero, ¿usted cree que la gente va a hacer bulla por eso? Aún en la iglesia. Dios puede sanar a alguien, como ha pasado en nuestra iglesia, de cáncer. ¿Cómo la gente va a glorificar a Dios? Ahora, si Dios sana de cáncer a alguien, es como que lo sanara de un dolor de cabeza. Si le pone un riñón nuevo, es como que, bueno, es un milagrito por allí. La iglesia ya no glorifica a Dios. Y por ahí andan predicando muchos de que el tiempo de los milagros ya pasó, que era solamente para la iglesia primitiva. Hermano, ¿quién me va a decir a mí que ya pasó si Dios a mí me ha sanado de varias enfermedades? ¿Quién va a decir a mí que ya pasó si cuando yo estaba asignado para ser operado, Dios hizo la obra y ya tengo más de 20 años y nada tengo porque esos 20 años han pasado sanos? Hace 20 años vienen a operar, pero ya no. Dios ha sanado. ¿Quién te va a decir a Dios a ti que el tiempo de los milagros ya ha pasado? ¿Acaso no dice Juan que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos? ¿Cómo vamos a cambiar a Dios? Dios es inmutable. Su poder nunca cambia. Él sigue sosteniendo los cielos y la tierra. Él siempre sigue guardando lo creado. Las palpitaciones del corazón, ¿quién las está manejando? ¿Quién es? Dios. Él es el que nos controla a nosotros. Todo nuestro ser. Él es Dios. Él sigue siendo Dios. Entonces aquí Cristo manifiesta que es Dios. Manifiesta que puede perdonar pecados. Y el hombre jamás puede perdonar pecados. No. Por eso es que la Iglesia Católica se corrompió últimamente, porque le dio potestad a los curas, a los sacerdotes, de perdonar pecados, porque malinterpretan lo que Jesús le dijo a Pedro. Pero se lo dijo a Pedro, no se lo dijo a nadie más. La iglesia no puede perdonar pecados tampoco. Yo puedo ser ministro de Dios, yo no puedo perdonar pecado a nadie. Puedo ministrar, como usted también lo puede hacer en un dado caso. Guiar a alguien en oración para que le pida perdón a Dios y confiese su pecado a Dios, no al hombre. El hombre no puede andar diciendo, a ver, confiésate, dime todo lo malo que hiciste. Lo que sucede es que cuando se va y se confiesa al hombre, solamente le dice los pecados pequeñitos, blanquitos. Pero con Dios no se puede hacer eso, porque Dios sabe todas las cosas. Todas las cosas. Él no anda
uno va a andar, Señor, y aquel pecado, ¿qué? ¿Lo vas a confesar, sí o no? Entonces, tenemos que entender eso, hermano. Nunca hemos visto tal cosa. Y demos gracias a Dios que nosotros, teniendo nuestras rodillas paralizadas y nuestras manos caídas, Dios también a nosotros nos ha levantado. Vea lo que dice ahí entonces Hebreos, donde habla de que enderecemos nuestras rodillas paralizadas. Creo que anoté por acá el pasaje, si no, pues Hebreos 12, versículo 11. Vamos a verlo ahí. Vamos a ver si anoté correctamente este pasaje, pero si no, pues aquí lo buscamos. 12, 11 en adelante, ¿verdad que sí? Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad, ¿qué? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuánta gente ahora está paralizada espiritualmente? ¿Se imagina usted cuántos hijos paralíticos tiene Dios? Paralíticos porque tienen que ser perdonados sus pecados primero. Dando a entender que a Dios le interesa primero lo espiritual. Dice Santiago, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Quiere decir que hay que examinarnos. ¿Será que mi pecado es mi enfermedad psicosomática? ¿Que no he confesado algún pecado en mi vida? ¿O estoy haciendo lo malo y no estoy realmente dándole a Dios prioridad en mi vida? ¿O simplemente es algo patológico que está sucediendo conmigo? Tenemos que entender esto, hermano. Dios no quiere creyentes paralíticos en la iglesia. Cuando usted venga a la iglesia, venga dispuesto a levantar sus manos. Hay muchos pasajes en la Biblia donde hay que levantar nuestras manos. Moisés levantó sus manos y tenía victoria en la guerra. Cuando nosotros levantamos las manos nos sirven como antenas para comunicarnos con Dios. ¿Verdad que sí? ¿Acaso las antenas no hacen eso? Ahora pues hay platos que reciben señales. Ya no es comida la que reciben, son señales. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y luego dice el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se imagina usted los creyentes que andan con el pie para allá, todos cojos así, caminando? No pueden ni avanzar, usted no puede alabar al Señor, no puede decir ni un aleluya. Hay gente que en el cielo no tiene ni siquiera una grabación de parte de Dios, de un aleluya, de un gloria a Dios. No hay nada. Mientras que en el cielo, los ángeles dicen, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Si dice Efesios capítulo 1 que Dios nos ha criado a nosotros para alabanza de su gloria. Y alabanza, dice Hebreos, que sacrifiquemos nuestros labios, que demos a Dios fruto de labios que confiesan su nombre. Allí en Hebreos 13:15. Démosle a Dios alabanza. Habla palabra de verdad. Alaba a Dios y vas a ver, como dice Joe, vas a ver que vas a entrar a la cuarta dimensión. ¿Cuántos nos hemos gozado con esta palabra tan hermosa? Puestos de pie, mis hermanos, damos gracias al Señor por esta bendición tan grande. Enseñanzas maravillosas que hay en la Biblia.